Pues muchas gracias a los 5 por estar aquí. La verdad que yo creo que es una mesa que tenía muchas ganas de moderar. Creo que está aquí representado todo el sector, de alguna manera. Visiones desde el Ministerio, con su director general de Vivienda, con Javier Martín. Visiones desde la Comunidad de Madrid, con su directora general, María José Piquio. Visión desde la Comunidad Valenciana, con Pura. Tenemos al consejero delegado de Tempore, un gran tenedor, que viene también de Sareb, como tiene información también sobre lo que ha comentado el secretario general esta mañana. Tenemos también a Vía Célere con su consejero delegado Nacho Morales, pero Nicolás Díaz Saldaña, el consejero delegado de Tempore, que también está invirtiendo mucho en construir para arrendar, y ahora nos contará también un poco las necesidades del sector. Y tenemos a Jordi Rivera, que es el consejero delegado de DAS, Compañía de Seguros. Con lo cual yo creo que el público estará deseando que nos cuenten. Yo ayer puse la televisión y cada uno se hace la foto en el sector público de cómo tienen que ser los programas y los planes de futuro, y se hace una foto de cómo son las cosas. Y pasa el tiempo y ocurren cosas. Y evidentemente estamos en un momento convulso que parece estamos en el fin de la convulsión de la pandemia, pero que todavía estamos sufriendo pues, las consecuencias de alguna manera, y estamos en plena convulsión de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esto provoca muchas cosas y provoca también reacciones del sector público y del sector privado. Reacciones: limitar, por ejemplo, el incremento de la renta a un 2%, porque tenemos ahora mismo un IPC que está en el 8,7, 8,8%. Y parece que la tormenta perfecta puede llegar cuando vemos que el Euribor está por encima del 1%. Cuando no hace nada estaba en negativo y eso podía… Bueno, entonces, evidentemente, parece que todo tiende a subir y queremos fomentar el alquiler. Entonces, a mí me gustaría ver un poco de qué manera, pues a lo mejor en los primeros 2 o 3 minutos, cada uno de vosotros y desde vuestro punto de vista, desde el Ministerio, desde las direcciones generales, desde el sector privado, primero el análisis, el diagnóstico y las posibles soluciones. Y sobre todo de qué manera podemos coordinarnos todos para ayudarnos a que podamos ir en una dirección única. Sí que es verdad que yo decía esta mañana, cuando estabais poniendo los micrófonos, que una cosa que me he dado cuenta es que cada comunidad autónoma es distinta. O sea, hemos hecho visitas a casi todas y cada una tiene problemas distintos, tiene su forma de coordinar la vivienda de una forma distinta, no hay 2 comunidades que lo puedan gestionar igual, y sí que hay un denominador común, que hay una falta de medios para poder abarcar todo lo que se quiere hacer. Entonces, quería empezar por ti, Javier. ¿En qué situación estamos? Desde el Ministerio, ¿cómo estáis viendo estas necesidades, esta complejidad del entorno y de tanto mundial como ahora, por supuesto, en español, y lo que afecta a la vivienda? ¿Y de qué manera estos planes de vivienda sirven? ¿Hay que modificarlos constantemente? ¿Y cuáles son vuestras ideas? Pues cuando quieras, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo, por invitarnos a OESA. Yo, reafirmar las palabras del secretario general de que desde el primer día que sacamos el programa en el plan estatal para subvencionar este seguro para los inquilinos, rápidamente vinisteis a ver qué podemos hacer, y os digo, pues sí se lo a contar a todos nuestros compañeras y compañeros de comunidades autónomas, porque ahora tienen que implementarlo, y yo creo que es un tema importantísimo esas medidas de estímulo de los propietarios para que se sientan confortables en el alquiler de determinados perfiles que si no siempre lo tienen más difíciles, ¿no? O sea, que vaya por delante ese agradecimiento, y además sé que seguís ahí empujando y os lo agradezco. Y yo creo que efectivamente lo apuntaba antes también el secretario general, el tema del alquiler es un tema que, si bien es verdad que llevamos hablando de él ya una década larga, ¿no? O sea, en realidad desde la crisis financiera es un asunto que quedó un poco al descubierto, ¿no? O sea, cómo España ha realizado una labor
en política de vivienda muy potente en cuanto a la colaboración, además público-privada, para la promoción de vivienda protegida, en unos niveles de que en los últimos 60 años habremos construido del orden de 6 millones de viviendas protegidas, es decir, como un tercio de la vivienda habitual en España, que más o menos son los 18 millones y pico de viviendas. Y, sin embargo, de esos 6 millones de viviendas protegidas que se han construido, en realidad solamente existen del orden de 290.000 viviendas en manos públicas, ¿no? De manera que, bueno, se ha hecho una cosa bien y eso ha permitido generar un perfil de familia propietaria de su vivienda que le ha dado una resiliencia muy importante en los momentos de crisis y que ha permitido que hayan podido sobrellevar las diferentes crisis que hemos ido concatenando sin consecuencias peores de las que ya ha habido. Pero es cierto que lo que se ha evidenciado es que las administraciones no han tenido los instrumentos suficientes ni los recursos suficientes para hacer frente a las emergencias. No ha habido alternativas para la población cuando el crédito no ha podido llegar con la suficiente generalidad a la población y, por lo tanto, los que accedían a comprar vivienda antes de 2007, después de 2007, no podían comprar vivienda, iban al mercado del alquiler presionando la demanda del mercado del alquiler. El mercado del alquiler no es capaz de responder por una insuficiencia de oferta, por una oferta además poco profesionalizada, de poca calidad. Y esto genera esa tormenta perfecta de que a partir de esos años de la crisis, sobre todo, como digo, se evidencia que el mercado del alquiler no es una opción. El mercado del alquiler se convierte en un sector residual para un perfil de población que no puede acceder a la compra, ¿no? Por esa inercia que digo que llevamos en España. Y corregir esta inercia es muy complicada, ¿no? Y sobre todo es muy complicada, o ha sido muy complicada, en tiempos de crisis, donde los recursos de todas las administraciones han sido muy limitados, y en tiempos de post-crisis, donde la actividad ha ido recuperándose y aunque todas las administraciones hemos empujado o focalizado en ese punto que veíamos como crítico, lo cierto es que nos está costando muchísimo coger velocidad y nos está costando muchísimo generar la oferta pública en alquiler que es necesario. Que en el fondo es la base de la pirámide, ¿no? O sea, si existe una oferta de vivienda pública suficiente para los perfiles de personas más desfavorecidos, si conseguimos que además la situación económica y las rentas de las familias vuelvan a permitir que determinado perfil de familia que tiene ingresos estables, recurrentes, pueda acceder también a la compra, pues conseguiríamos destensionar el mercado del alquiler y conseguir profesionalizarlo y conseguir incrementando los diferentes grados de alquiler, es decir, desde el alquiler de renta libre al alquiler, digamos, con algunos estímulos y asequible, hasta el puramente social o para perfiles con más vulnerabilidad. Para esto es un poco todos los instrumentos que comentaba antes el secretario general y para esto, bueno, pues nuestra colaboración con las comunidades autónomas es tremendamente intensa, pero no es fácil de resolver. Es decir, es cierto que esto necesita, a su vez, mucha colaboración entre todo el sector. Mi percepción, desde luego, en los últimos, bueno, realmente casi en la última década, pero especialmente con especial intensidad en los últimos años, es que también el perfil y la acción de los profesionales del alquiler, o sea, recordemos, como bien decías al principio, ¿no?, que estamos en un mercado muy poco profesionalizado, ¿no?, donde los propietarios, empresas que se dedican a esto, además con un largo plazo y de un carácter estructural, pues son pocos y, por lo tanto, tienen una incidencia muy relativa en el mercado, incluso en su actuación tienen una representatividad muy pequeña, ¿no? Y en demasiadas ocasiones nos encontramos ante situaciones en las que el propietario y el inquilino no tienen una gran diferencia en cuanto a su capacidad adquisitiva muchas veces, ¿no? O sea, porque ese particular o ese que tiene una vivienda y que es un medio más de obtención de rentas, ¿no? Y, sin embargo, como digo, yo creo que la parte profesional cada vez ha entendido más, y yo creo que hoy por hoy yo creo que no hay ninguna entidad ni ninguna empresa que se dedica al alquiler que no lo entienda así,
entiende que tan importante para su negocio y tan importante para sus cuentas es el optimizar, digamos, sus ingresos, como tener una relación y una mediación cercana con el inquilino, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco uno de los amortiguadores que vamos a necesitar durante estos próximos años de producción y de generación de vivienda en alquiler y de acuerdos con propietarios y de todo esto que contaba el secretario general y que las comunidades autónomas están intentando meter ahí la maquinaria a toda prisa, con fórmulas muy innovadoras, como son todas las de derecho de superficie, sobre suelos públicos, es decir, la fórmula del Build to Rent que ha cogido tanta fuerza en España durante los últimos años en términos privados, ahora va a coger, yo creo que mucha más fuerza con suelos públicos, porque no olvidemos que ofrece mucho menos riesgo trabajar con una licitación pública que trabajar sobre una relación puramente privada, ¿no? Y esto los inversores lo están identificando, están viniendo continuamente a vernos interesados en estas fórmulas de derechos de superficie, de concesión que están sacando ya algunas administraciones, como Madrid, como Barcelona. En Barcelona hay además una empresa mixta incluso, es decir, que hay estas fórmulas de colaboración público-privada que se están ahora multiplicando en diferentes formatos. Yo creo que son un poco el germen del futuro, ¿no? Y probablemente en ese germen del futuro necesitamos además esos instrumentos que ahora comentábamos justo antes de entrar, que uno me comentabais, ¿no? Todo mi parque de vivienda en alquiler tiene un seguro, porque es que es lo que tiene la profesionalización, ¿no? de toda esta parte del mercado, ¿no? De manera que yo creo que estamos en una situación de mucha tensión todavía, muy localizada. Ayer hablaba con una persona de una comunidad autónoma que no diré cuál, que me decía, oye, pues yo a lo mejor tengo algún problema para gastarme todo el dinero del bono en alquiler, porque en mi comunidad autónoma pues no hay tanta tensión en el alquiler, ¿no? Y eso no significa que a lo mejor puntualmente en una ciudad o en un barrio tal, pues se produzcan esos problemas, ¿no? Pero la situación, como dices, es muy desigual. Sin embargo, en otros lugares, como es Madrid, como es Barcelona, como es Valencia, como son las islas, el País Vasco, Sevilla, en Málaga, ¿no? Son sitios donde la tensión es muy fuerte todavía, ¿no? Y donde los jóvenes no pueden acceder a una vivienda de ningún tipo, ni en alquiler, ni en venta, ni protegida. Entonces, claro, siguen en casa de sus padres hasta los 35 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto, por muchos instrumentos que pongamos, digamos, de ayudas, de subvención desde las administraciones, implica una participación y una colaboración de sector que, volviendo, y ya termino, me parece que está en el buen camino. O sea, yo creo que a mí me permite ser optimista el ver que todos estamos hablando de esto no por una responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, sino porque realmente esto tiene una incidencia directa en sus números, ¿no? El no llegar al desahucio, el primero que no le interesa llegar a un lanzamiento es al propietario de un inmueble, ¿no? Porque esto es un desastre económico, ¿no? Entonces, yo creo que este es el camino que tenemos que profundizar, ¿no? Pues muchas gracias. Queda dicho. Voy a pegar un saltito a la parte privada, si me permite, María José y Pura, para intentar, calentar un poco el debate. Evidentemente, eso está claro. Queremos que haya equilibrio, queremos que se alquile de manera segura, que haya vivienda digna, pero tenemos a empresas que quieren invertir y tenemos a empresas que quieren hacer negocio, pero también que quieren hacer negocio adecuado, sostenible y además quieren participar para ayudar también a las familias que son más vulnerables. Pero nos encontramos evidentemente con dos tipos de empresas distintas. Por un lado tenemos a Tempore, que es una SOCIMI que tiene todo su parque en alquiler, unas 3.000 viviendas, no llega aproximadamente. Y tenemos Vía Celere, que es una empresa creciendo mucho y que haciendo mucho, también hace compraventa evidentemente, pero cada vez más entrando en el mercado de Build to Rent. Y se encuentran con un panorama convulso, donde evidentemente necesita también que el sector público pues colabore y ayude para que evidentemente los accionistas no protesten de alguna manera, pero que también la sociedad esté agradecida por la labor que hacen los inversores. Un poco me da igual si Nicolás o Nacho, pero quiero que los dos me comentéis cómo estáis viendo la situación, qué pedís
a las administraciones públicas, ¿veis que la reacción tiene que ser más desde el Ministerio, tiene que ser más en cada dirección general? Claro, porque imagino que no es lo mismo tener un parque de viviendas en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad Valenciana, que en Andalucía y demás. Pues me da igual, si quieres, Nico. Sí. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad de participar en esta mesa redonda y en este debate. Pues desde el punto de vista de Tempore, que es un gestor patrimonial, somos una gestora, somos una SOCIMI, que nos dedicamos exclusivamente a la gestión de un parque residencial de viviendas, siempre hablando de primera residencia. Nosotros no trabajamos otro tipo de producto distinto. La realidad es que el momento actual lo miramos desde la industria como una oportunidad para que podamos precisamente tomar decisiones y emprender acciones que nos permitan a todos impulsar la profesionalización de lo que es el sector residencial en alquiler y al mismo tiempo en esa profesionalización que podamos nosotros abordar los retos más importantes que tenemos por delante, que es precisamente darle un servicio de calidad. Ayer lo comentaba precisamente con una persona que nosotros hemos dejado de hablar de inquilino. El concepto casero-inquilino es un concepto del siglo XX. Nosotros tenemos que hablar precisamente de empresas que proveemos un servicio de gestión patrimonial y de clientes. El señor que habita nuestras viviendas es nuestro cliente y a ese señor le tenemos que intentar dar el mejor servicio posible. La segunda cuestión importante, y es uno de los retos, precisamente tuve la oportunidad de estar con María José el viernes hablando de ese tema, uno de los temas que más nos preocupa es abordar la mejora de la calidad medioambiental de todo el patrimonio que tenemos. El famoso tema de ESG, esto no es simplemente tres letras aisladas. Ahí tenemos, por una parte, somos una SOCIMI, lógicamente, todos los temas de gobernanza, igual que Vía Célere, los tenemos muy bien trabajados internamente. Tenemos que avanzar en los temas sociales. Yo creo que es un punto en el que tenemos necesariamente un reto que tenemos que abordar y ver cómo podemos contribuir nosotros desde la posición que tenemos a la parte social. Y luego, donde tenemos el reto absoluto, es en eficientar nuestro patrimonio inmobiliario. Convertirlo en un patrimonio que sea competitivo, no solamente con el patrimonio que tenemos al lado de nuestros competidores, que ya sabéis que el mercado español es un mercado básicamente fragmentado, es un mercado en el cual tenemos el 95-96% son particulares y apenas un 4% son los institucionales en el sector. Parece que somos mucho, pero no somos tanto. Y si hablamos de SOCIMIs residenciales, es un 1%. 1% del patrimonio que se dedica precisamente a residencial en alquiler. Yo creo que ahí tenemos un reto importante. Simplemente por decir dos cosas respecto de lo que comentaba Javier. Nosotros somos optimistas porque entendemos que el sector del alquiler ha venido a España para quedarse. La verdad es que casi siempre cuando intentamos analizar por qué está creciendo tanto el alquiler, hemos pasado de, en 2010, una proporción propiedad-alquiler 85-15 a un 75-25. Y todos estamos apuntalando en que 2035 nos vamos a ir posiblemente a un 65-35. O como mínimo, por lo menos, a los niveles medios que tiene la Unión Europea, que están por encima del 30%. ¿De vivienda nueva o de segunda? No, primera residencia en alquiler, el parque de alquiler, irnos a un porcentaje aproximadamente de todo el parque de vivienda total, que el 30-35% esté en alquiler. El alquiler ha venido para quedarse, pero no solamente por razones económicas. El problema de fondo no es únicamente que pueda haber un segmento de la población joven para la cual económicamente es más complicado y más difícil acceder a una vivienda. Si vosotros tenéis hijos entre los 20 y los 25 años, sabéis que sus prioridades no son las que teníamos nosotros hace 30 años. Por consiguiente, tenemos un fenómeno que es un cambio sociocultural que hace que una parte importante de nuestra población joven priorice otras cosas distintas, el ocio, los viajes, etcétera. Yo me acuerdo que nuestra obsesión era abrir una libreta, una cuenta vivienda. Era la primera cosa que hacíamos. A mis hijos eso no le pasa por la cabeza. Primero, no existe el producto, pero es verdad que no les pasa por la cabeza. Con lo cual, sencillamente, creo que el alquiler ha venido para quedarse.
Y lo que tenemos que hacer entre todos es construir el marco jurídico necesario que dé seguridad absoluta, porque otro fenómeno importante que hay que tomar en cuenta es que por fin los inversores extranjeros se están fijando en nuestro mercado residencial. Pues muchas gracias. Pues tendrás que tú meter más caña, Nacho. Muchas gracias por haberme invitado, Javier, y muy buenos días. Sí, probablemente yo creo que Nico tiene una perspectiva un poco diferente en el sentido de que él ya es propietario de ese parque de viviendas, ¿no? Yo estoy en una tesitura un poco diferente, que es que estamos ahora mismo desarrollando una primera cartera de vivienda en alquiler, puro Build to Rent, de 2.500 viviendas, 2.000 ya están en construcción y empezaremos a tener ya el primer edificio, vamos a decir, terminado ya en este 2022, ¿no? Al final la tesitura es muy diferente. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue, hace un año, irnos a Londres, levantar la primera financiación privada, el primer bono verde que se levantó por parte de una promotora europea, 300 millones de euros, que decidimos invertir específicamente en Build to Rent. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Preguntas, oye, ¿qué necesitan los inversores y los fondos? Te diría que lo tenemos muy fresco. Primero, porque ya tuvimos ese contacto, y segundo, porque estamos continuamente dando explicaciones a los bonistas de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Yo haría dos peticiones. Una es, lo acaba de terminar de decir Nico ahora mismo, ¿no? Reglas claras. Reglas claras significa, vamos a decir, un entorno jurídico con reglas claras, las que la Administración decida, que nos va a parecer seguramente muy bien y vamos a poder adaptarnos muy bien. Pero reglas claras significan no reglas que cambian cada 2, 3, 4 años o incluso periodos inferiores, porque eso es lo que el dinero entiende muy mal. Y el dinero es tremendamente, vamos a decir, miedoso y huidizo, ¿no? En cuanto hay mucho cambio, pues decide invertir en Build to Rent, pero no aquí, en Reino Unido, en Australia o en tantos otros mercados donde también hay mucho atractivo para invertir, ¿no? Yo diría, uno, reglas claras, y dos, oferta de suelo. Decía Javier, yo como buen criterio, oye, es que la inercia de poner vivienda en alquiler es muy lenta y no puedo estar más de acuerdo, entre otras cosas porque en muchas ocasiones nosotros, para conseguir una licencia, hay zonas de España donde todavía conseguimos licencias en plazos de 24, 30 meses. Entonces, si hacemos un plan de vivienda a 3 años, quiere decir que a nosotros no nos ha dado tiempo ni siquiera a conseguir una licencia. Y la licencia es un acto administrativo reglado. No hay justificación desde el punto de vista administrativo para que una licencia se retrase tanto, ¿no? Pero decía, oye, ¿por qué oferta de suelo? Al final se hacen muchos anuncios del tema de la vivienda en alquiler. Nosotros siempre decimos que de cada anuncio que se hace solo se va a construir 1 de cada 4. ¿Por qué? Pues porque para lanzar una cartera de Build to Rent seria, de tamaño, que tenga una cierta incidencia en los mercados en los que está presente, tú necesitas primero tener un poco la visión estratégica de querer meterte en ese mercado del alquiler. Es un mercado de alquiler, por cierto, que cuando hablamos de fondos, son fondos que están dispuestos a invertir con una rentabilidad entre el 3 y el 4,5%. Lo digo para que muchas veces se habla de rentabilidades, estamos hablando de unas rentabilidades muy acotaditas. Nico, tú eso lo vives mucho más cercano que yo. Estamos hablando de rentabilidades muy bajitas, que a los fondos les parecen bien. No hay ningún problema con tener esas rentabilidades del 3 al 4,5%, ¿no? Diría, oye, claro, ¿qué ocurre? Que tienes que tener la visión y aceptar que esas son las rentabilidades del negocio, que no son otras. 2, tener el capital para invertir todo ese dinero, porque es un negocio muy intensivo en capital, muy al principio. Y 3, hay que tener suelo. El gran problema que afecta al mercado de alquiler en este país es el mismo que afecta al mercado de la vivienda en venta, que es el suelo. La Administración fabrica suelo a una velocidad infinitamente más lenta a la que las promotoras somos capaces de construir vivienda, ¿no? Nosotros en Via Célere tenemos pues, probablemente el mayor parque de suelo residencial que hay en España, que decimos que somos agnósticos desde el punto de vista del destino del suelo. Podemos perfectamente en la misma ubicación construir vivienda en alquiler o vivienda en venta. Y lo que hacemos es decidir en función un poco de la estrategia de la compañía, de las necesidades del mercado y un poco de la propia situación de los mercados. En todos los mercados en los que vendemos también estamos construyendo vivienda en alquiler. Muchísimo en la Comunidad de Madrid, muchísimo en la Comunidad Valenciana, por eso no están Pura y María José en la mesa, ¿no? Pero lo que necesitamos es, yo diría, una normativa que sea una normativa estable, que perdure, ya sería ideal que perdura, digamos, en distintas administraciones, porque eso conseguiría crear un marco estable, suficientemente estable como para que el dinero fluyera. Y hay muchísimo dinero, o sea, la cantidad de liquidez que tienen los fondos para invertir, yo creo que es difícil encontrar un momento en el tiempo en el que tengamos registros de absolutamente tanto dinero en manos de los fondos. ¿Qué ocurre? Que esos fondos lo que quieren es que les definas unas reglas, hacemos los planes de negocio y conforme a esas reglas estables son capaces de ejecutar esos planes de inversión.
¿Qué Una se pregunta, entiende? Sí. ¿y son capaces de aceptar tanto eso para los dos, de que haya una parte que pueda ir a familias vulnerables? Totalmente, es un tema de nuevo de hacer los números. Es decir, nosotros en nuestra cartera de Build to Rent tenemos vivienda protegida en alquiler. Si es que o sea, el módulo de vivienda en alquiler en muchas comunidades autónomas está muy bien, está muy bien, es suficiente. Nosotros, yo he estado pendiente de un ejercicio de actualización, pero es suficiente. O sea, la idea de que detrás de los fondos de inversión hay un apetito absolutamente desmedido de rentabilidad con una visión contraria a la vivienda social es absolutamente erróneo, y además no se ajusta a la realidad. ¿Qué es lo que no podemos tener? Lo que no podemos tener son medidas de repente donde se nos dice, oye, no se va a limitar la renta, y tenemos regulación que limita la renta. Tenemos medidas que dice, oye, se va a ser muy serio con el fenómeno de la ocupación, donde en algunas comunidades autónomas la ocupación es un problema gravísimo, gravísimo. Entonces, todo eso son medidas que, nos guste o no, las aceptemos o no, van claramente en contra de la construcción de un parque de vivienda en alquiler en este país. Pues muchas gracias. A ti te dejaré para el final, Jordi, porque ya ha dicho Javier que casi todas las viviendas van con seguro. Pues imagínate. Ya aún no, aún ha sido muy optimista. Aún no ha sido muy optimista. De hecho, yo creo que a Nacho hay que convencerle de que esas vayan con seguro de impago alquiler. Ya lo haremos. Pero, claro, tenemos aquí, si te parece, María José, dejamos como venido de Valencia pura. Siempre en Madrid aceptamos que los que venís de fuera habléis primero. Claro, hablamos de reglas claras, hablamos de ocupación, hablamos de inversión y hablamos de que sí se puede buscar ese equilibrio para que haya familias vulnerables que también accedan. En la Comunidad Valenciana habéis creado pues, un proyecto interesante, distinto a otras comunidades autónomas, y me gustaría saber si desde la responsabilidad que tiene una comunidad autónoma, pues también estáis intentando que esas peticiones que hace el sector privado se puedan conseguir para buscar ese equilibrio. Pues sí, bueno, buenos días. En primer lugar, gracias, Javier, y gracias al Observatorio por permitirme contarles algo en el centro de alguna periferia, como es la Comunidad Valenciana. Sí que tenemos proyectos, como bien sabes, porque hemos tenido ocasión de hablar con ellos. La Comunidad Valenciana, igual que otras comunidades que sí que efectivamente tienen zonas tensionadas, vimos en 2019 cuando se generó esta Consellería de Vivienda, porque hasta ese momento no teníamos una Consellería de Vivienda propia en la comunidad, era una dirección general que dependía de otras consellerías. Observamos que había más de 29.000 personas con necesidades habitacionales y que solo teníamos un parque público de 15.000 viviendas. Y un parque público obsoleto, necesitado de reparar, necesitado de hacer eficiencia energética, y por tanto nos planteamos un plan Hábitat 2030 para en 2030 duplicar ese parque público. Duplicar ese parque público de numerosas maneras y fundamentalmente pues, obteniendo la mayor cantidad de viviendas posibles para hacer efectivamente efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y asequible, como comentaba el secretario de Estado David Lucas hace un momento. Tenemos que buscar evidentemente el equilibrio y la colaboración público-privada, porque como se observan desde los sectores, hablamos de mercado. En las comunidades autónomas y en las administraciones públicas nos gusta más hablar del derecho a la vivienda, es decir, la vivienda no tanto como un mercado, sino como un bien de primera necesidad que hay que cuidar, porque todos tienen derecho a acceso. Entonces tenemos que jugar con esas dos visiones que son las que van a buscar la finalidad última, que es que todo el mundo pueda tener esa vivienda en unas condiciones dignas y que el mercado, pues, evidentemente, tenga también su beneficio, que para eso trabaja bastante bien. Nosotros hemos abierto, evidentemente, muchos proyectos nuevos. Intentamos trabajar con el sector específico profesional que se dedica al alquiler. De hecho, tenemos ahora en estos momentos, para profesionalizar y dar seguridad a usuarios y consumidores, que al fin y al cabo también lo son, es un reglamento, el borrador del reglamento de registro de agentes de intermediación inmobiliaria con carácter obligatorio. Todo aquel que quiera que realice actividad en nuestra comunidad tendrá que estar registrado y, por tanto, pretendemos profesionalizar el sector, que aquellos que intervienen en la intermediación inmobiliaria sepamos que efectivamente están capacitados y son profesionales. Pero además, para movilizar suelo y utilizando el plan de recuperación, estamos lanzando ahora el concurso
de solares de derecho de superficie, como ha comentado el director general Javier Martín, en el cual pretendemos construir, mediante cesión de derecho de superficie, unas 1.100 viviendas de aquí a 2026, en 3 lotes, para que vean un poco la rentabilidad, 7,5 euros metro cuadrado o 50.000 euros por vivienda. Cesión de derecho de superficie a 50 años y, evidentemente, será quien promueva, quien gestione esos alquileres durante el tiempo. Transcurridos los 50 años, revertirá, porque, evidentemente, lo que hemos aprendido es que no podemos promover con dinero público para que luego desaparezca la vivienda protegida, ¿no? Eso sería uno de los ejemplos que estamos ahora precisamente lanzando gracias al programa 6 del Real Decreto 53 de 2021. Pero además tenemos otros programas en los que también intentamos jugar con seguros. De hecho, el año pasado aprobamos un decreto, que es el decreto para la movilización de las viviendas deshabitadas, en el cual les pedimos a los grandes tenedores que nos comuniquen las viviendas, las declaramos deshabitadas, las inscribimos en un registro de viviendas deshabitadas y les ofrecemos una medida de fomento con la colaboración de los agentes de intermediación inmobiliaria para movilizar las viviendas en alquiler, que va asociado a un contrato de seguro que concierta la Generalitat Valenciana. Seguro, estamos ahora en la licitación, en el borrador de la licitación, con apoyo y asesoramiento de Javier Íscar y su equipo. Y era algo que habíamos previsto el año pasado, así que cuando vimos el Plan Estatal de Vivienda con una ayuda para el seguro dijimos qué maravilla, hemos coincidido. Anselmo, la verdad es que fue todo un gozo. Ese programa, que se denomina Sarsa Yogam, lo que pretende es que esos grandes tenedores que tienen viviendas deshabitadas puedan movilizarlos, si quieren, con nuestro programa, y si quieren con nuestro programa, con la garantía del seguro, no solo de impago, sino de un multirriesgo, porque licitamos los dos seguros, pensamos que se necesitan. Y ahí no va dirigido a vivienda social, va dirigido a personas que tengan ingresos entre 2,5 y 4,5 veces IPREM. Por tanto, no son los vulnerables. Para los vulnerables tenemos otro programa, que es el programa de la Bolsa Vita, que también recogió después el Plan Estatal de Vivienda, con lo cual seguimos encantados a ver si podemos generar. Estamos, como sabe muy bien Javier Martín, legislando muy rápidamente en la Comunidad Valenciana en estos momentos, que ese sí que va a vulnerables. Ese sí que será mediante cesión de los propietarios, que van a saber que van a poner viviendas a disposición, pero que también va a llevar asociado ese concierto de seguro. Porque desde la Generalitat Valenciana lo que sí que observamos es que, evidentemente, teníamos que dar seguridad al sector, y eso solo podíamos hacerlo para conseguir que aquellas personas que no tienen acceso, porque lo tienen difícil, porque los ingresos no son regulares, o como los jóvenes que tienen precariedad, tienen poca disponibilidad, o sencillamente pues porque el propietario se siente inseguro, que pudiéramos nosotros apoyar todo ese equipo. Por tanto, creo que sí que tenemos programas nuevos, que si queréis después podemos seguir desarrollando, pero sí, con un panorama estoy muy contenta de estar aquí, porque sé que me voy a llevar muchas ideas buenas que voy a seguir regulando en la comunidad autónoma a la velocidad que podamos, porque sí que pensamos que se necesita una consolidación en este mercado, que nosotros también hemos apostado por el alquiler. En la Comunidad Valenciana, en estos momentos, desde la Administración Pública no se hace nada para venta. Todo lo que hacemos es para alquiler. Pues muchas gracias, Pura. Sí, desde hoy vamos a intentar también recapitular y recopilar todas las ideas para hacer a lo mejor un libro del alquiler, en el que todos podáis aportar vuestras buenas ideas y también captar las de otras comunidades autónomas y el sector privado. Esa es un poquito la idea. María José, la Comunidad de Madrid lleva también mucho tiempo haciendo proyectos. También tenéis una iniciativa con el seguro y pago de alquiler, que lleváis ya muchos años trabajando con ello. Es una comunidad autónoma que en sí misma parece que también, igual que la Comunidad Valenciana, pues tenéis una capacidad de poder hacer cosas por vuestra cuenta, aunque siempre imagino en colaboración y escuchando al Ministerio, pero evidentemente tenéis las comunidades autónomas la capacidad de regular también, ¿no? Cuéntanos un poco todo lo que está pasando y nos están contando tanto pues Nacho, Nico, Javier y Pura, un poco desde Madrid, cómo lo estáis viendo y qué reacción se puede tener, porque el suelo en Madrid es el que es. Y podría haber más suelo, pero empezamos a ver lo que está ahora mismo de suelo para urbanizar o suelo finalista, y realmente es una de las grandes peticiones que tienen
que tiene el sector privado y cuanto más suelo, pues hemos escuchado que mejor para poder intentar ofrecer más vivienda en alquiler y también más vivienda pública. Imagino que también es una gran necesidad. Hoy se comentaba en los medios que, bueno, es una nota de prensa nuestra, con lo cual somos algo culpables, que harán falta casi 2 millones de viviendas públicas de aquí al 2030. Y eso es muy complicado. A veces se mira con envidia a Asturias, que tiene un porcentaje de vivienda pública muy alto comparado con el resto de las comunidades autónomas. Y quería saber un poco desde la Comunidad de Madrid cómo estáis gestionando toda esta información. Gracias. Gracias, Javier, y gracias a OESA por darme la oportunidad de estar aquí esta mañana con todos vosotros, coincidiendo mayoritariamente en todo lo que han dicho los que han intervenido con anterioridad. En la Comunidad de Madrid somos conscientes de que necesitamos facilitar y mejorar el acceso a la vivienda de los madrileños. Es verdad que necesitamos más viviendas y necesitamos que los precios sean más bajos. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Pues nosotros creemos que tenemos que apoyarnos en 2 pilares fundamentales para conseguir facilitar el acceso a la vivienda. El primero de ellos es aumentar y consolidar la seguridad jurídica en la línea de lo que decían anteriormente, y el segundo, incrementar la oferta de viviendas. No renunciamos a que los madrileños puedan seguir accediendo a la vivienda en propiedad, el sistema tradicional de acceso. Pues no olvidemos que los propietarios son mayoritariamente pequeños inversores que con esas viviendas que tienen y que luego pueden arrendar complementan su pensión, es decir, hay grandes propietarios de inmuebles, pero por el momento son minoritarios. Y en ese sentido, desde la Comunidad de Madrid, pues queremos apoyar a aquellos jóvenes solventes que podrían hacer frente a una hipoteca, pero que no tienen el ahorro necesario, pues llegando a acuerdos con entidades bancarias para que puedan financiar hasta el 95% y de esa manera acceder a la vivienda en compra, pero también hemos hecho una apuesta muy importante por incrementar el acceso a la vivienda en alquiler, en el que en la Comunidad de Madrid y en toda España estamos en niveles muy inferiores a lo que es nuestro entorno europeo. En la Comunidad de Madrid tenemos un parque de vivienda social bastante importante. Tenemos 25.000 viviendas públicas, propiedad de la Agencia Social, que se destinan al alquiler orientado a unos colectivos socialmente más desfavorecidos o más vulnerables, como comentaba Pura, con niveles de ingresos muy bajos. Y seguiremos construyendo vivienda social. Estamos poniendo en marcha 2.000 viviendas desde la Agencia de Vivienda Social para dar respuesta a ese colectivo más necesitado. Pero también estamos apostando por la nueva construcción de vivienda, que en este caso orientamos al sector de la vivienda asequible, y apostamos también por la vivienda en alquiler. En este caso, ¿qué teníamos en la Comunidad de Madrid? Pues teníamos suelo, teníamos la oportunidad de tener un suelo de lo que son unas redes supramunicipales, son suelos propiedad de la Administración que no se pueden vender. Y para facilitar el acceso a la vivienda asequible lo hemos puesto a disposición de la iniciativa privada. En este caso hemos apostado por un sistema de colaboración público-privada y empezamos e hicimos una licitación en el año pasado, gracias a la cual vamos a empezar a construir. Estamos tramitando las licencias, en las que estamos tardando unos meses, más de lo que nos gustaría, y vamos a empezar a construir en los próximos meses 5.400 nuevas viviendas en alquiler asequible, destinadas pues, a un mercado medio de jóvenes, mayores de 65 años, mujeres embarazadas, que tienen más difícil el acceso a la vivienda, que tendrán unas rentas un 40% inferiores a las del mercado. Son 35 parcelas en 10 municipios diferentes que creemos que van a contribuir a reducir lo que son los precios del alquiler en la Comunidad de Madrid. Y hemos apostado por la colaboración de la iniciativa privada. Nosotros poníamos a disposición el suelo y el adjudicatario, que en este caso ha sido un adjudicatario de los 2 primeros lotes y otro del tercer lote, 3.400 viviendas en el primer caso de los 2 primeros lotes y 1.700 para el tercer lote, se van a encargar de construir los edificios a cambio de percibir durante 50 años las rentas de los alquileres con unos precios
que nosotros hemos marcado, que son un 40% inferiores a los del mercado y que están referenciados a lo que son los módulos de vivienda protegida. Confirmo lo que señalaba antes Ignacio y que la iniciativa privada entra con rentabilidades que no son muy elevadas. En nuestro caso eran tasas de rentabilidad en torno al 6% y hemos tenido unas ofertas muy interesantes y a través de este sistema de colaboración público-privada nuestros madrileños, en este caso 13.000 inquilinos, se van a beneficiar de estas viviendas con rentas asequibles. Pero tampoco renunciamos, en ese caso sería lo que se refiere a la vivienda en alquiler asequible de nueva construcción. También estamos participando en lo que es el mercado de lo que es la vivienda existente en alquiler. Nosotros tenemos nuestro plan Alquila, en el que ya pues desde hace más de 10 años estamos participando en la intermediación en el mercado privado, ofreciendo la seguridad jurídica que desde la Administración podemos dar. Y como pilar fundamental de esa seguridad jurídica, ya desde hace bastante tiempo ofrecemos un seguro de impago de rentas del que se hace cargo la propia Comunidad de Madrid durante un año para todos aquellos que acuden a nuestro plan Alquila y desde el mes de abril del año pasado de 2 años cuando los contratos se suscriben por menores de 35 años. Debemos decir que es una medida magnífica y que además estamos obteniendo tasas de siniestralidad muy inferiores a lo que son los índices habituales del mercado. Ofrecemos, además del seguro, la intermediación de la Comunidad de Madrid, un servicio de mediación en lo que es el alquiler. Tenemos un consejo arbitral del alquiler, con lo que las reclamaciones son más ágiles y más en un periodo de tiempo más corto y se obtienen acuerdos con resultados bastante satisfactorios. Tenemos un registro de agentes de la propiedad inmobiliaria y bueno, hemos intermediado en más de 100.000 contratos y los resultados están siendo muy buenos. Creemos que hay que apostar también desde la Comunidad de Madrid porque se rehabiliten esas viviendas y cada vez más se puedan poner en alquiler por parte de los inquilinos. Ahí también estamos acudiendo pues, a lo que son las diferentes ayudas para la rehabilitación. Y finalmente, Javier, respondiendo a tu primera pregunta de cómo vamos a participar en que se ponga más suelo en el mercado, pues desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo una política de puesta a disposición de la iniciativa privada de gran parte del suelo libre que nosotros tenemos, porque creemos que la Administración debe construir viviendas para atender a ese sector social, creemos que tenemos que participar en colaboración público-privada para construir esa vivienda asequible, pero también creemos que la iniciativa privada debe construir viviendas de manera que se aumente la oferta y se generen así unos precios más asequibles. Estamos tramitando una modificación de la Ley del Suelo que permitirá que se pongan más metros de suelo en el mercado, pero también permitirá a las administraciones públicas, en aquellos suelos dotacionales que tenían, que lleva mucho tiempo sin utilizarse y que se ha demostrado a lo largo del tiempo pues que ahora a lo mejor hacen falta menos colegios porque no tenemos tantos niños como se previó en los años 80, pues sí que estamos permitiendo o vamos a permitir que se pueda hacer vivienda en alquiler social y que siempre permanecerá la propiedad del suelo en manos de la Administración. Esta iniciativa de colaboración público-privada que hemos hecho de nuestro Plan Vive de la Comunidad de Madrid, durante 50 años el suelo se gestiona por parte del sistema de colaboración público-privada, pero a los 50 años los inmuebles revierten a la Administración pública. Es decir, el suelo nunca lo perdemos y los edificios los recuperamos transcurridos 50 años. Esperamos que con estas medidas de puesta a disposición de suelo, tanto dotacionales como fomentando los nuevos desarrollos que se van a hacer en la Comunidad de Madrid, tenemos suelo planificado para más de 100.000 nuevas viviendas, podamos facilitar el acceso a la vivienda, incrementar la oferta y, por supuesto, la necesaria seguridad jurídica. Muy interesante, muchas. Si me permite. Sí, claro, claro. No, es solo porque ha salido 2 veces la preocupación del tiempo de las licencias. Entonces, voy a dar siempre una idea. Y quiero que también incorporéis el elemento ayuntamientos. Sí. Una idea por si sirve. Nosotros vamos a solicitar que sea declarado de interés general
el programa que estamos llevando a cabo del concurso de suelo con cesión de derecho de superficie, porque la declaración de interés general, como sabéis, lleva reducidas mucho el tiempo de las licencias y facilita mucho la gestión. Lo digo un poco Sí, por si, sí, en esa por si línea os sirve, es porque verdad. estamos trabajando ahora todo Sí. esto nuevo y quizá a lo mejor pues O sea, no depende de compartirlo. personas, no depende de personas, sino que sea un trámite distinto. Sí, es en las legislaciones autonómicas, vamos, en la ley del Estado, lo permite para las políticas del Estado. Nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos el artículo 163 de la Ley 9/2001 del suelo de la Comunidad de Madrid, que permite que para aquellas actuaciones públicas o de interés general puede irse a un procedimiento de declaración de viabilidad urbanística que es más ágil para la autorización de la construcción. Es un procedimiento que hasta ahora era excepcional, pero es verdad que tendremos que ver y, por supuesto, para todas aquellas iniciativas que se hagan con cargo a fondos europeos, porque no olvidemos que tenemos que tenerlas terminadas antes de junio de 2026. Nosotros, por el momento, las iniciativas del Plan VIVE no están ligadas a ningún tipo de ayuda pública, pero en el caso en el que lo estén y con fondos europeos sí que hace falta. Deciros también que en ese cambio legislativo hemos introducido en noviembre de 2020 la posibilidad de que muchas obras, no la nueva planta por el momento en uso residencial, sí para usos terciarios, puedan hacerse mediante declaración responsable, lo que también es una agilización importante para acometer sobre todo las pequeñas reformas. Pero es una magnífica medida pura, o sea, el poder iniciar la construcción de vivienda pública mediante una declaración de viabilidad urbanística, pues acorta el plazo de tramitación municipal, que en muchos casos pues son a partir de 6 meses y hasta los 24 de los que hablaba Ignacio, a un periodo máximo de un mes, que es el que tiene el ayuntamiento para declarar la viabilidad Eso urbanística. nos agiliza mucho el trámite y podemos promover y podemos construir mucho antes. Nosotros, en este caso, el concurso de suelo y superficie son todos suelos públicos autonómicos, son 13 parcelas que ya os digo es un volumen de 1.100 viviendas. El año que viene pretendemos sacar el concurso de suelo recogiendo suelos municipales y estamos planteándonos la fórmula de ver cómo podemos hacer que también se incorpore a este sistema de colaboración público-privada y cesión de suelo, suelos privados. Es decir, cómo podemos ver la forma de que esos suelos privados, de alguna manera, estamos ahora estudiando y es algo que tenemos pendiente con el Ministerio de ir elaborando y gestando. Bueno, da gusto escucharos, la verdad. Yo esbozo una sonrisa porque veo que efectivamente hay ideas buenas. Hay cierta cara de escepticismo todavía en el sector privado para que eso ocurra, pero bueno, parece que eso es melodía y música celestial el que las licencias puedan obtenerse en mucho menos tiempo. Y ahí luego hablaremos de qué medida los ayuntamientos pueden contribuir a que eso ocurra. Yo quisiera, ahora voy a hablar con Jordi y después de que Jordi intervenga, aunque yo estaré moderando, pero por supuesto pedir la voz y la palabra en cualquier momento, porque esto hará que sea más dinámico el debate y si alguien quiere decir algo, no sé si tenemos micrófono para el público. Imagino que sí, sí hay. Entonces, si alguien luego quiere preguntar algo, que pida la palabra, me lo haga así y yo encantado de preguntar. Bueno, de momento estás contento, Jordi. De momento sí. Parece que la cosa va bien. Parece que ha habido cambios legislativos importantes antiguamente, las garantías adicionales que se pueden exigir a los inquilinos es máximo de 2 mensualidades aparte de la fianza, y eso ha provocado, evidentemente, que haya unas herramientas que ya están consolidadas en el mercado. Tanto, ya he dicho antes, que agradezco especialmente a DAS, a ARAG y a muchos propietarios que hayáis sido quienes hayáis impulsado y hayáis llevado el seguro a la sociedad de una manera natural, y la sociedad lo ha captado tanto el sector privado, en residencial, los particulares, como las agencias inmobiliarias, como también los grandes tenedores aquí presentes. Pero yo no sé si el seguro, pues para el sector regulado, el de los seguros. Yo creo que el sector bancario, el de los seguros y el de competencias son los sectores más regulados ahora mismo en España. Con lo cual estáis sometidos al yugo del regulador, que es la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, y eso provoca que, evidentemente, podáis ofrecer un producto asegurador en un ramo tan importante como es el de protección de pagos de alquiler, que exige pues, un nivel actuarial para ofrecer también precios y garantías suficientes. ¿Cómo estás viendo tú y cómo está afectando toda esta convulsión en el seguro? Muy rápidamente, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y participar con vosotros en esta mesa, que
excelente música celestial desde el punto de vista de administración sobre el impulso del seguro de impago. El seguro en general lo que traslada a la sociedad es la posibilidad de asumir más riesgos, es decir, es un transmisor de confianza y de seguridad, ¿no? Lo que ha pasado en el impago, desde el sector, lo que hemos impulsado las entidades que nos hemos dedicado, y hay otras más, es a facilitar el crecimiento del alquiler en España. ¿Por qué? Por una razón que conocéis todos, lo habéis comentado muy rápidamente, el 90% somos familias privadas que tienen la vivienda en alquiler. Esa tranquilidad al propietario, que tiene una complejidad de gestión, porque está muy troceado, estamos hablando de muchos millones de vivienda que está controlada por familias, que es para la pensión, que es para los hijos, etc. Nosotros hemos vivido un cambio espectacular y esto ha sido así con la pandemia. La pandemia para nosotros, evidentemente, para todos, era un desafío, evidentemente, de salud pública, pero desde el punto de vista económico y gracias a las medidas que se tomaron por parte del gobierno, por parte de las comunidades, por parte de los ayuntamientos, mitigaron la solución. Nosotros tuvimos un impacto, porque evidentemente en esa situación, no un impacto de mayor siniestralidad, sino un mayor impacto positivo, por un lado, en el sentido que apareció de golpe un 30% más de demanda de cobertura. Es decir, nos encontramos que familias que no lo tenían alquilado, no lo tenían asegurado, estaban solicitando por esa incertidumbre en la situación de pandemia la cobertura, y se ha hecho un salto con la pandemia por ese mecanismo de seguridad de transmitir. Por lo tanto, desde la Dirección General de Seguros, evidentemente, cuando ocurren esos shocks de impacto, el impacto que tuvimos en el sector fue puramente y meramente el hecho de que durante 2 meses y medio los juzgados estaban cerrados. Entonces, claro, esos son 2 meses y medio más de rentas que hay que asumir, ¿no? Este es el impacto, pero fue un impacto muy concreto. Por otro lado, ha sido espectacularmente un facilitador del crecimiento y de estabilidad, ¿no? Y desde la Dirección General de Seguros lo que se mira es la solvencia. Es decir, por eso da esa seguridad, ¿no? Las compañías estamos con el ratio de solvencia que da esa garantía de asumir esos momentos de impacto, como podría haber sido el tema de la pandemia durante esos meses. Por lo tanto, nosotros seguiremos, evidentemente, trabajando con la Administración, con las licitaciones y, evidentemente, con el sector privado. Ya estamos desde hace muchos años. Pero 2 preguntas, Jordi. Entonces, digo yo que el seguro, claro, si dices, crece cuando hay tensión, pero imagino que cuando no la hay, habrá que tener seguro para cuando haya tensión, porque... Bueno, se ha creado yo creo que se ha venido para quedarse, ¿no? Porque muchos propietarios, lo sabéis, dicen, bueno, yo ya llevo pagando 3 años, 2 años, ya conozco el alquiler, pero la realidad que está pasando es que no hay tanto un problema, sí, para un segmento de población económico, lo que hay es un cambio de comportamiento de una movilidad mucho mayor que antes. Por lo tanto, esa movilidad hace que los propietarios tengan que asumir, no que son de larga duración, pero nos encontramos con personas jóvenes, las nuevas generaciones, que están 3 años, 4 años en Madrid, luego se van a Valencia, luego se mueven por toda España en estos momentos. Y esto se ha acelerado con la pandemia, porque ya no es necesario estar en las grandes ciudades para poder con el teletrabajo, aunque esto ha ido un poco hacia atrás. Por lo tanto, se ha venido para quedar y ofrece esa tranquilidad. O sea, esa tranquilidad, y cuando hay empresas que se anuncian que ofrecen garantía aseguradora sin serlo, ¿algo tienes que decir de eso? Bueno, ahí evidentemente yo no soy, nosotros el sector, nosotros quedamos en el mercado, pero evidentemente en una situación... Aquí me gusta buscar la polémica, como ustedes pueden ver. No. En esa situación, oye, el mercado es libre, yo creo que las administraciones, el regulador, en el caso de que hubieran problemas, pues evidentemente no tener la garantía del ratio de solvencia, pero bueno, son compañías que pueden tener unos fondos propios, pero claro,
no están bajo una regulación de un supervisor, como en nuestro caso, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Javier, vamos a ver. Resulta que ya un inversor que busca una rentabilidad del 3%, el 4%, que quiere reglas claras, que las licencias sean rápidas, y cuando el inversor dice, venga, voy a comprar suelo, me ocupo, voy a construir para alquilar, o voy a tener más viviendas, o voy a comprar una cartera, resulta que se limita el IPC al 2%. Y ya la rentabilidad pasa del 3 al 4 al 1 o al 0. ¿Qué va? ¿No ocurre eso? ¿Qué va, qué va? Mira, yo el otro día, justamente hablando con un... Y dice que no, y si decís que sí, tenéis que hablar vosotros ya. No, fíjate... A lo mejor no coincidimos. A ver, yo os cuento, en fin, la anécdota, ¿no? Pero el otro día con un operador que está ahora terminando unas viviendas en Barcelona para alquiler libre, sin ningún tal, y me decía, mira, a mí... Y casualmente no me lo decía por el índice de garantía de competitividad, ni me ha parecido porque fue antes de esta medida, pero me decía, tú a mí si me dejas crecer un poquito, yo no tengo ningún problema. O sea, yo tengo una escala, yo tengo yo creo que es muy importante lo que decías de la seguridad jurídica, ¿no? Yo tengo que saber más o menos en qué reglas del juego me muevo y permitirme crecer razonablemente, ¿no? Porque... Cualquier medida excepcional, cualquier medida coyuntural que obedece a una situación de emergencia, como digo, de excepcionalidad, cualquier entidad que tiene una escala, que tiene una inercia y que tiene una profesionalidad, la tiene ya contemplada. Es decir, pero porque puede pasar eso o puede pasar sencillamente que el mercado se dé un batacazo y los precios bajen, ya es que ya ha pasado. O sea, no hace falta un intervencionismo para que durante la crisis financiera los precios del alquiler se pegaran el tortazo del siglo, ¿no? Entonces, eso no es una cuestión... O sea, crecer a un 2% o no crecer, esto es algo que de una forma coyuntural, de una forma muy temporal, muy excepcional, por las causas que sean, el operador ya lo sabe que esto puede ocurrir, ¿no? Evidentemente, las administraciones... Claro, yo veo que tú pones aquí el morlaco, pero no entramos... porque es verdad que se produce se está produciendo esta sinergia. Claro, te lo digo un poco, Javier, porque, claro, sí. Al final es distinto un gran tenedor que uno pequeño, pero el pequeño sí. representa mucho, pero es verdad que durante la pandemia prosperó mucho, porque como la culpa era de un tercero ajeno, era un elemento exógeno el que provocó esa convulsión, hubo mucha negociación entre particulares. Bueno, esto yo creo que es importantísimo. Es decir, lo que has dicho de la pandemia, fíjate, cuando en aquellas semanas tremendas, en el fondo la Administración tenía pocas alternativas de trabajar. Es decir, oye, o inyectamos aquí ayudas a mansalva para que, bueno, todo el que se encuentre en una situación de repente de desempleo, de baja tremenda de ingresos, etcétera, pueda tener recursos para seguir haciendo frente al alquiler, etcétera. Los cálculos que hacíamos, pues seguramente no os los podéis ni imaginar, o sea, del orden de 450.000 familias dicen que están, digamos, en el límite de su esfuerzo financiero, ¿eh? Lo dicen ellos, ¿no? Es que, entonces, claro, tú ponte a calcular, ¿no? O sea, lo que puede resultar cuando no sabíamos lo que iba a ocurrir en ese momento, ¿no? Y en ese momento dijimos, bueno, primero, teníamos una cierta confianza, y es verdad, en que esto que decías, Nicolás, y de que esa relación de proveedor de servicio cliente iba a generar un acuerdo muy importante, un acuerdo y una negociación muy generalizada, y por lo tanto entrar ahí como un elefante en una cacharrería, en una situación que de alguna manera tiene un ajuste intrínseco que se va a producir de manera natural, es muy complicado, y por lo tanto dijimos, bueno, vamos a intentar generar unas medidas que incentiven primero el acuerdo y que traten de dar soluciones, digamos, mucho más soft, ¿no? que la pura ayuda, ¿no? Pues como, por ejemplo, y yo creo que se ha criticado mucho, bueno, se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el asunto este de los microcréditos, de la financiación, y es que no ha habido casi peticiones. Digo, bueno, ese es el éxito de los microcréditos, es decir, el éxito de una medida que no tiene que aplicarse es porque ha funcionado esa relación entre propietario e inquilino y no ha habido necesidad de que ninguno de los dos
necesite de la ayuda pública para seguir adelante, ¿no? Cuando se produce, como digo, una situación coyuntural, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es que evidentemente la Administración tiene que tener muchísimo cuidado de cómo y cuándo interviene en una relación entre partes libre y privada, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, entre otras cosas porque en esto que estamos hablando no olvidemos que cualquier intervención que vaya más allá de la de estímulo, de la que están diciendo María José y Pura, que es decir, oye, yo pongo suelo, doy ayudas, doy licencias más rápido, no sé qué, esa es la verdadera buena intervención y la que es de largo plazo y la que es estable en el tiempo, ¿no? Cualquier otra, para la Administración, primero es un reconocimiento de un fracaso, ¿no? O sea, cualquier otra cuestión que implique intervenir en una... Claro, al final, la limitación del 2% de la subida de los contratos no es una medida de vivienda, es una medida de política económica contra inflación, ¿no? O sea, no es una medida de política de vivienda como es lógico, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que tener su acotación y su periodo temporal muy medido, ¿no? Pero yo estoy seguro que cualquiera de los que están estudiando los Build to Rent, tú le dices, oye, crece para siempre un 2%, hombre, siempre y cuando no tengamos inflaciones del 8% durante 5 años seguidos, pues yo creo que todo el mundo lo firma, ¿no? La pregunta la ha hecho él. Sí. Yo luego me gustaría intervenir también. Sí, claro, no, por supuesto, María José, adelante. Y luego Nico ha pedido la palabra y, por supuesto, Nacho, seguro que esa sonrisa socarrona es que tienes algo que decir. María José, por favor, adelante. Bien, no, yo simplemente me gustaría decir que discrepo de la postura. O sea, desde la Comunidad de Madrid somos absolutamente contrarios a la limitación de las rentas de los alquileres. Si, como decías, Javier, ese ajuste natural se va a producir, nosotros no tenemos que forzar a ese pequeño propietario, que no nos olvidemos que el 90% de los propietarios de esas viviendas en alquiler son pequeños propietarios, a que ellos asuman esa carga que posiblemente no les corresponda a ellos asumir. Entonces, simplemente era poner de manifiesto que nosotros no compartimos ese planteamiento. Si, como dices, durante la pandemia se han llegado a magníficos acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, clientes y empresarios, pues no creemos que sea necesario que desde la Administración bien se limiten las rentas en cuanto a las zonas que se declaren que tienen unos precios que se consideran demasiado elevados. Podemos buscar otro tipo de medidas de aumento de oferta que también ayudarán a bajar los precios y no cargar al propietario a que deba asumir en primera persona esa reducción de la renta. Y opinamos lo mismo respecto a la limitación de rentas, en este caso, al 2%, porque al final es una persona privada la que se va a hacer cargo, estando totalmente de acuerdo en que hay una serie de personas que tienen un problema para pagar el alquiler. También hay una serie de personas que son los propietarios de esas viviendas, que son los que se van a hacer cargo de ese problema social y económico del que hablábamos, y no compartimos el que sean ellos los que lo deben asumir. Nada más. Albricias, hemos discrepado en algo en el debate casi al final. Pero eso significa que hay que hablar más para intentar ir en la dirección única. Seguramente habrá zonas donde habrá consenso. Ha pedido también la palabra Pura, pero Nico quería decir algo. Luego, si te parece, Pura. Sí. Bueno, sí. Sí. Pues yo voy a que luego decir, quiero hablar también de lo de las viviendas vacías. Yo voy a vacías. decir que discrepo de la opinión de la Comunidad de Madrid, porque nosotros desde la Comunidad Valenciana sí pensamos que, de alguna manera, si queremos que el derecho a la vivienda digna, adecuada y asequible sea efectiva para todos, de alguna manera debemos ayudar a que el mercado se regularice, y eso tiene que ser pasando, entendemos, que por analizar cómo están los precios, cómo están subiendo y si hace falta poner algún tipo de limitación, ponerla. Entonces sí que consideramos que efectivamente, para que no hayan discrepancias en función del territorio, debería ser esa ley estatal de vivienda que tenemos en proyecto la que de alguna manera nos diga a todas las comunidades autónomas cuál podría ser ese marco genérico, y después a partir de ahí trabajar en las distintas comunidades.
Era solo por... Sí, sí. sí. Además, yo creo que es enriquecedor el que no tengamos las mismas visiones. Es verdad que pues, la Administración puede intervenir y, por supuesto, está el derecho a dotar a todos de que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, pero también tenemos el derecho a la propiedad y hay que poner ambos pues bueno, en cada uno en el nivel que debe tener también. ¿No? Sin olvidar la función social de la propiedad, que también está en el artículo 33. La función social de la propiedad, que está en la ley del suelo, pero también el derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica. Es que jurídica. si no poníamos algo de discrepancia, esto estaba muy Efectivamente, es más interesante el que entre nosotros debatamos. Ya tenemos otra jornada. Y ya con la iniciativa privada... Habrá más jornadas OESA, porque esto es, cada año hay una seguro y a veces... hay 2 en un año, pero ya tenemos materia para otro año. De hecho, claro, si lo de la vivienda pública fuese una realidad más inmediata, posiblemente no habría necesidad de regular tanto, porque ya la vivienda pública pondría los precios que tiene que poner. Pero bueno, yo eso lo dejo caer, porque también quiero hablar luego de viviendas vacías y Nico tenía que decir algo. Simplemente muy rápido, muy rápido. Yo estoy muy contento de haber escuchado precisamente a la Administración hablar, tanto la regional como también a Javier, por parte de la Administración Pública Central, hablar precisamente de medidas incentivadoras de la oferta. En España tenemos un problema en el segmento de residencial en alquiler que simplemente tiene que ver con una condición de mercado. Tenemos una demanda pujante, enorme, enorme. Nosotros no paramos de alquilar. Es impresionante en las ubicaciones que estamos. Pensad que Tempore tiene la particularidad de que tomamos la decisión en su momento de salir del estereotipo de Madrid y Barcelona. Nosotros estamos prácticamente en toda España. Y en toda España el fenómeno es de una demanda creciente de vivienda en alquiler. Con este telón de fondo, teniendo una demanda muy fuerte y una oferta estancada, el problema que tenemos es un desequilibrio de mercado. Y lo que tenemos que hacer es intentar hacer lo que estabais comentando que debemos hacer. Nosotros tenemos, de hecho, 1.200 viviendas en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Son las 2 comunidades que más pesan precisamente en la cartera de Tempore. Tenemos unas 700 en Madrid, tenemos aproximadamente 500 en la Comunidad Valenciana. Y en ambos casos, lógicamente, yo voy a poner de manifiesto claramente nuestra posición con otras comunidades donde la inseguridad jurídica se ha convertido en la pauta general. Nosotros nos hemos ido de esa comunidad autónoma, completamente. Nos hemos quedado con 4 edificios que suman 50 viviendas, porque no se puede estar en un sitio donde al final hoy apruebo esto, mañana lo cambio, luego el Constitucional lo tira, vuelvo y apruebo otra cosa. Eso es lo que precisamente Ignacio estaba comentando, que al sector y a los inversores no se le puede dar. A continuación, ya hemos visto medidas que se han aprobado en algún sitio que no han funcionado, con lo cual yo, honestamente, os incentivo a seguir por la línea de tratar de incentivar que creemos una oferta de vivienda asequible, de vivienda social con cargo a presupuesto, pero de vivienda asequible para cubrir precisamente ese segmento de población donde tenemos el mayor crecimiento del alquiler en los próximos años y que, lógicamente, con todas las herramientas, no os preocupéis que el sector privado, hay liquidez, hay interés por el residencial en alquiler en España, están mirando España permanentemente y, por consiguiente, con muchísimas ganas de entrar. Yo por complementar lo que decía Nico hace un segundo, ¿no? O sea, yo creo que el sector privado, primero, existe siempre la tendencia de estigmatizar al sector privado como alguien que es ajeno a los problemas, que solo le preocupa la generación de beneficios, y eso es un error absolutamente garrafal, ¿no? Absolutamente garrafal. Primero porque yo creo que cualquier compañía que tenga sus activos aquí, sus empleados aquí, su negocio aquí, claro que no es ajeno a una situación como una pandemia. Yo creo que a nadie le preocupa una limitación temporal del 2% en la renta. Nadie, todo el mundo puede entender que es una situación excepcional, ¿no? Ahora, decía Nico hace un segundo, claro, para fomentar la oferta, lo que tiene sentido es que se atraiga al capital privado, porque la Administración no va a poder promover nunca, la Administración no sabe promover vivienda. Es una realidad, la Administración no sabe promover vivienda y no sabe porque no es un negocio. Igual que las empresas, compañías, no sabemos, debemos hacer política, ¿no? Nos dedicamos cada uno a lo nuestro. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que
Tú marcas las reglas del juego y a partir de las reglas del juego dejas que los jugadores hagan lo que tú como administración quieres que haga. ¿Quieres aumentar la oferta? Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, ¿se va a aumentar la oferta limitando estructuralmente las rentas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al final la promesa es, yo hago un esfuerzo inversor muy grande ahora, construyendo el edificio. Si no sé cuáles van a ser mis rentas a futuro, yo no sé qué negocio va a hacer el fondo, la empresa, da igual, el particular, y por tanto va a dejar de invertirlo. Por eso, vamos, yo soy un convencido de que gran parte del esfuerzo que se está poniendo en rehabilitación va a quedar desierto. ¿Por qué? Porque la rehabilitación de vivienda, no me refiero evidentemente a la vivienda o el edificio en manos públicas, en manos privadas. Si hay un esfuerzo muy fuerte del propietario en rehabilitar para luego alquilar, si tú limitas luego la capacidad que tiene de alquilar y las rentas de alquiler futuro, es muy cuestionable que se vaya a hacer el esfuerzo de rehabilitación que tanto necesita el parque público y privado de vivienda en España. Entonces, al final, la oferta, ¿cómo se genera? Tú defines las reglas, pero trata de comprometerte con esas reglas y garantiza que esas reglas no vayan a cambiar con el paso del tiempo. Si hoy las rentas son X y mañana el peligro es que las rentas pueden ser X menos 3, pues el problema que tienes ahí es que esa incertidumbre es la que puede hacer que ese dinero decida invertir en otros sitios donde digamos, el dinero tiene un entorno mucho más seguro. No hay un solo ejemplo en el mundo donde la limitación de rentas se haya traducido a largo plazo en bajada de rentas. Y sí que tenemos infinidad de ejemplos. Javier, tú mencionabas antes un segundo una cosa. Durante la pandemia, ¿qué ocurrió? Pues que muchas de las personas que tenían sus viviendas alquiladas en los Airbnb de turno dejaron de tener esas viviendas en los Airbnb y automáticamente pasaron, vamos a decir, al mercado del alquiler tradicional. ¿Qué ocurrió con los mercados de alquiler en Madrid, Barcelona, en Valencia, en todos esos sitios que tienen un componente turístico muy fuerte? Que automáticamente bajaron en algunas plazas, Nico, del 10-12%. Sí. Una corrección automática de mercado. ¿Por qué? Pues un tema de oferta. Coloca más oferta y deja que se llegue a un acuerdo. Decías tú también, Javier, que, claro, cuando tú dejas que la empresa, el cliente y el propietario lleguen a un acuerdo, ese acuerdo sucede porque el primer interesado en que el primer perjudicado en que se te vaya un inquilino es la propia compañía, que supone un desastre económico, supone volver a hacer una inversión en pintar, en acondicionar la casa. O sea, el primer interesado en que tienes que llegar a un acuerdo con ese inquilino, con ese cliente, es la propia compañía. Pero la clave está en la oferta. Y para generar oferta, tienes que generar reglas claras de juego y compromiso con esas reglas a largo plazo. De lo contrario, no crearemos oferta. Si me permite, de todas formas, yo creo que volvemos a estar hablando de lo mismo. Y a mí lo que justamente me preocupa de estos debates muchas veces, y confieso que a veces me cansa, es cuando tratamos de lanzar mensajes que no son reales. A ninguna administración de las que estamos aquí sentadas, ni de las que están trabajando en los ayuntamientos, a ninguna administración le interesa en España hoy intervenir en ningún mercado. No quiere intervenir en ningún mercado. Ninguna administración plantea una intervención, plantea una intervención sistemática y estructural del mercado. Ninguna. La ley de vivienda, en los términos que está ahora recogida, reconoce lo primero, y lo reconoce en su propia regulación, que una declaración de área de mercado tensionado implica, insisto, una mala gestión de esa administración, una mala praxis de la administración que ha permitido esa situación, porque no tendrá parque público suficiente, porque no ha generado la oferta suficiente, porque no ha... bueno, ¿qué ocurre? Que yo creo que es muy... según en el foro en el que estés, ¿no? Es muy cómodo decir, yo estoy en contra de la intervención. Toda la LAU es una intervención. La Ley de Arrendamientos Urbanos es una intervención sobre el derecho de la propiedad, toda entera, ¿no? ¿Por qué? Porque la Administración cree que hay determinadas relaciones jurídicas, igual que con el empleo, igual que con tantas cosas, ¿no?, que tiene que tener un marco que digamos que equilibre un poco la situación entre partes, ¿no? Cuando eso, evidentemente, se estructura como es la LAU es esa medida estructural, diferenciemos muy claramente cuál es la situación coyuntural en la que la Administración no toma una acción de discurso, no toma una acción de decir, yo quiero controlar el mercado. No. Yo quiero que esta familia, que se cumple su contrato y que se ha quedado en su contrato porque ha crecido el alquiler durante esos últimos 5 años, porque ha crecido un 15-20%, ha crecido en su entorno el precio del alquiler,
¿Y por qué habrá crecido el 15 o el 20% del precio del alquiler en su entorno, o el 30 o el 50%? ¿No? En estos, pues puede ser por circunstancias exógenas, en ocasiones, o puede ser por falta de acción proactiva de las administraciones. Una de las dos se suele producir, ¿no? Y hay instrumentos que no nos gusta a ninguna administración, insisto, y por eso los he puesto siempre por delante y los ponemos siempre por delante. Los instrumentos que tiene que tener la administración siempre son de estímulo, deben ser de estímulo cuando interviene. Y yo creo que hasta ahora que ya lo has conseguido, Pura y María José estaban hablando de lo mismo, y Fermín habla de lo mismo, y si tú preguntas a los 17 directores de las comunidades autónomas, los 17 están trabajando en lo mismo. En generar suelo, en generar oferta de alquiler, en promover situaciones favorables para los dos, en colaborar con el sector privado, todos, ¿no? Entonces, por eso a mí me genera mucha incomodidad. No, es que vosotros queréis intervenir en el mercado y estos no quieren intervenir en el mercado. No, joder, nosotros queremos que las familias puedan acceder a una vivienda y que el que está en una vivienda de alquiler no se encuentre de repente y diga, coño, a mí me ha pasado dos veces. Tengo que renovar mi alquiler y me dicen, pues que eso es un 40% más. Y, a vencimiento te refieres, ¿no? Sí, claro. Digo, oye, no he sido vulnerable nunca. Y, oye, pues me he cambiado a otro alquiler, seguramente con un incremento parecido, ¿no? Pero yo he podido. O sea, es que hay familias que de repente dicen, ¿y ahora dónde voy? ¿Por qué? Porque el alquiler no se ha convertido, salvo que eso se produzca, no se ha convertido en esa fórmula estructural de vida que permite que sea una opción. Demasiado a menudo, el alquiler se ha convertido en la opción del que no podía comprar. Y el que no podía comprar es porque tiene menos recursos. Y como tú bien decías, los que de aquí tengáis hijos o seáis jóvenes todavía, estaréis pasando las canutas para encontrar un alquiler. ¿Que eso significa que hay que intervenir? No. Intervenir es un fracaso. Es un fracaso de todos. Y incluso la propia regulación que aparece en la ley lo reconoce lo primero, porque dice, cuidado, el que declare un área tensionada, lo primero que tiene que hacer, durante 3 años máximo, lo primero que tiene que hacer es un plan que nos demuestre que va a revertir esa situación. ¿Por qué? Porque durante esos 3 años las administraciones no vamos a intervenir. Vamos a hacer un plan de promoción de vivienda en ese sitio. Vamos a meter recursos públicos. Vamos a meter bonificaciones fiscales. Y todo eso es dinero de todos. Javier, perdona que te interrumpa por polemizar. Estamos ya fuera de tiempo casi, Fíjate, por favor. Fíjate, Creo que queréis hablar todos, pero aquí la zona tensionada ahora mismo es esta, que es la hora del café. El tiempo, ¿no? Para la La zona hora. tensionada. Mira, si quieres comentar, luego hay una pregunta de José Ramón Couso. Es un fracaso por de la favor. administración, Javier. Bueno, de la administración y de más agentes, ¿no? Los fracasos no son siempre. seguro. Pero la Yo diferencia, no quería- Sí, pero la diferencia es, sí, el fracaso es de varios agentes, pero lo paga el pequeño No, propietario. yo te digo que no. No tiene Yo te digo por qué que no. asumir Pero por el no, pequeño propietario Pero es que no el es fracaso así, de la pero es que no es así, administración. Nicolás. No es así. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿por qué? Por ser- O sea, dices, ¿por qué Ay, dices perdona, que no Nacho. es así? Porque al final el que deja de cobrar la renta, no pensemos en fondos, pensemos en particulares, que son los dueños. Pero ¿cómo que deja de cobrar la renta? Claro, Bueno, el que no puede percibir no el compra una ingreso. renta de mercado, no cobra una renta de mercado porque hay una intervención que impide cobrar una renta de mercado, No, mira, impide el libre fíjate, acuerdo de las fíjate qué partes. diferente es esto. No, es que conceptualmente es completamente diferente y normalmente nunca se tiene el tiempo de hablar en estos debates en un poco de profundidad. Ahí la culpa es de Javier. No nos Pero deja- la culpa es mía, la culpa es mía. Del otro Javier. Del otro Está Javier. mereciendo la pena Pero que hay robar una al cosa- café un hay ratito. una Yo cosa creo que nos muy quedamos importante- este ratito. Hay una cosa muy importante porque, claro, insisto, y diciendo lo primero, la intervención siempre tiene que ser el último recurso. Yo no creo que la intervención sea una solución para nada, entre otras cosas, porque técnicamente es complicadísima de hacer. ¿Por qué? Porque la intervención, tal cual está planteada, por ejemplo, en la ley o como se ha aplicado en algún otro, se ha querido aplicar en algún otro sitio, la complicación que tiene es que tú busques no reducir los precios. Tú no buscas reducir los precios ni buscas que no crezcan, no. Lo que buscas es impedir incrementos abusivos. Incrementos abusivos significa que tú referencias al mercado.
Cuando se habla tanto del intervencionismo, de la regulación, de tal, bueno, esto es muy fácil, es muy cómodo, digamos, lanzar este mensaje en determinados foros, ¿no? No, si estamos hablando del mercado, si estamos hablando del precio de mercado. Estamos hablando de que alguien decide referenciarlo respecto a un mercado. Estamos hablando... no es lo mismo. No, perdona, pero estamos hablando de que y voy a insistir porque parece que yo quiero que se intervenga. No, si es que yo no quiero. Lo que quiero es contar muy brevemente lo que es. Lo que es que si tú estabas alquilando a 700 euros la vivienda, si se produce esa situación de excepcionalidad en el espacio y en el tiempo que a una administración X le dice, oye, yo para que esa familia que está pagando 700 euros no tenga que al día siguiente pagar 950, lo único que digo es como máximo durante 3 años sigue pagando 700. Eso es lo que digo. Tus cuentas no se tocan. No, pero si no son las mías, digo la del particular, Recuerda no, que las del particular tampoco. 9 de cada 10 son particulares. Las del particular tampoco. ¿Y quién lo decide eso después? ¿La comunidad? Y luego decide la comunidad. Y esto, insisto, y hay que ver las dos partes. Pero no solo el propietario, claro. hay que ver también el inquilino. Hay que preguntar, Pero estamos muy mal. es donde debemos buscar el equilibrio. Claro, pero ¿quién ha hecho el esfuerzo inversor? Lo tiene que ¿Quién ha intervenir hecho yo. los ahorros de su vida? Y si no, Nicolás, no pasa nada. No pasa nada. Y si no pasa nada. Nacho, joder, perdona, Nicolás eres tú. Nacho, disculpa. Bueno, pero está bien que te acuerdes de Nicolás. Y si no, Nacho, entonces para aquellas situaciones en las que no se ha producido eso que es lo deseable, que es que se llega al acuerdo, y que yo soy de los que creo que es lo mayoritario, para aquellas situaciones en las que no se produce eso que es lo mayoritario, pues vamos a contarles a esa familia pues que no tiene alternativa, porque no hay vivienda pública para ella, no se ha producido, y porque, bueno, por no poder crecer al 30%, sino poder crecer solamente al IPC durante 2 o 3 años, o 1, no lo sé, o ninguno, pues las administraciones hacen sus deberes. ¿Que estamos trasladando al propietario? No tengo ninguna duda. Por eso insisto en que esto es un fracaso que es el último recurso. Siempre tiene que ser el último recurso. Pero, por eso decía, por eso hay que medirlo muchísimo, porque no puedes trasladar una carga que no sea mantener el statu quo. Y mantener el statu quo, en principio, a las dos partes, de manera excepcional y de manera coyuntural en el espacio y en el tiempo, tendría que ser algo excepcional, un fracaso, lo reconozco, tal, no sé qué, pongo a hacer medidas, pongo suelo, pongo vivienda a saco, compro vivienda, llego a acuerdo con vosotros, etcétera, ¿no? Incluso compenso. Os propongo, estamos en régimen de prórroga forzosa, como arrendadores hay prórroga forzosa, los inquilinos quieren hacer una pregunta. Quieren café. El tema da para estar aquí otra hora. Yo creo que ahora vamos a tener un rato para el café. Hay una pregunta que lleva esperando 15 minutos, que es un abogado. O sea, sí. A ver, escucha. Un minuto, por favor, José Ramón. Medio segundo telegráfico, no sé si se escucha. Enhorabuena a todos los ponentes, por supuesto, a organizadores, etcétera. De verdad, muy interesante. Habéis hablado de dos cosas fundamentales, por eso me he atrevido a preguntar, ¿no? Seguridad jurídica, oferta limitada. Vale, echo de menos abogados ahí, pero bueno, eso ya será otra cuestión. Sí que estamos aquí. No soy abogado. Estás de moderador, Javier, estás de moderador. Pero hay una cuestión importante. Medidas que contribuyen a lo que estáis comentando, visualizar que va a crecer muchísimo el mercado. Primero, el arbitraje y la mediación. Hay una buena oportunidad ahora con el anteproyecto de la ley de eficiencia procesal, aprovecharlo, por favor, para que esté bien regulado. Segundo, el seguro de alquiler, también porque quien invierte o el pequeño tenedor de vivienda que quiere alquilarla tiene una garantía de retorno. Pero hay una cuestión importante. ¿Qué pasa con la usurpación? ¿Qué pasa con los ocupas? Yo creo que ya es un sentir brutal. Y me refiero, y hago la pregunta muy concreta. El pequeño propietario, el que puede poner miles y miles y millones de viviendas en el mercado para que el mercado se estabilice, baje, las personas podamos tener acceso a una vivienda en alquiler, necesita 3 cosas. Primero, en mi opinión, que se democratice el seguro de rentas, porque ahora solo está para los grandes tenedores, no nos engañemos. Está solo para los grandes tenedores. Segundo, que la mediación y arbitraje sea de verdad un mecanismo exigible antes, porque cuando te vienen al despacho, yo soy abogado, estoy en despacho de abogados como Javier, estoy en despacho de abogados, te viene la gente y dice, yo es que no puedo poner en alquiler mi vivienda, prefiero tenerla cerrada, porque es que al de arriba, al de abajo le han alquilado,
se le han metido no sé quién, ha tardado 3 años en el juzgado, no le hacen un seguro de rentas, etcétera. Entonces, para poner viviendas de verdad, exigible, en mi opinión, el que se haga la mediación y arbitraje obligatorio. Segundo, que se generalice la posibilidad de que puedan ir al seguro de renta los pequeños, los que tienen una vivienda, que tienen 2. Y, en tercer lugar, el tema de la ocupación. ¿Por qué se ha despenalizado? De verdad, eso me parece brutal. Y disculpad. Pues muchas gracias. Me encanta lo que ha dicho, porque por un lado llevo dedicando a arbitraje y mediación 25 años, con lo cual estoy feliz. Yo creo que las compañías podéis hablar de que efectivamente se ha democratizado. No sé qué ponderará los grandes tenedores en el seguro, Jordi. En nosotros, y es caso particular, pero es muy generalizado en el sector, nosotros el 80% de los seguros son pequeños tenedores. Y no llega, en nuestro caso estamos llegando al 15%, grandes tenedores en los fondos en los últimos años. Pero la mayoría, absoluta mayoría, 80-85%, son pequeños tenedores, o sea, propietarios individuales, son familias, ¿no?, que tienen la cobertura. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, salvo con que se ha despenalizado la ocupación. No se ha despenalizado y al ocupante hay que conseguir desalojarle cuanto antes. Y otra cosa es que si esa familia, y me da igual que sea ocupante o no, es vulnerable, la Administración tendrá que hacerse cargo. Pero, por supuesto, no el propietario de la vivienda. Vamos, no podemos estar más de acuerdo. Y ahí, evidentemente, yo creo que ninguna... o sea, hay mensajes que se están lanzando, desde mi punto de vista, confusos y equívocos, pero, desde luego, desde desde el Gobierno, tenemos muy claro que el tema de la ocupación no es ninguna broma. No es ninguna broma. Está por aquí la moderadora de la segunda mesa. Seguro, a la moderadora de la segunda mesa le voy a decir que hable después y esto lo ponga también como tema. Yo creo que respiremos. Son las 11, son 15 minutos de retraso. También hemos empezado con más retraso, que hemos empezado con algo de retraso, pero creo que el tema está ahí. Tenemos que hablar mucho más, eso está claro. Desde OESA nos ofrecemos a seguir colaborando y a escuchar todas las posturas e intentar llegar y la rehabilitación va a ser un éxito. Ya te lo digo, ya te lo digo. Seguro. Ojalá. Va a serlo, va a serlo. Yo creo que un aplauso para la mesa, por favor.